Comencemos con eso de materialidad. ¿Qué es la materialidad? ¿Qué tipo de materialidades existen? ¿Qué complicaciones hay en una organización cuando se trabajan con varias materialidades? Y eso que tiene que ver con los informes de sostenibilidad. Bueno, los que han sido auditores de seguro están familiarizados con el tema de la materialidad. Porque en auditoría se trabaja, por ejemplo, con materialidad de información financiera. Entonces, cuando se va a hacer mm, una auditoría a una empresa y se va a trabajar con sus datos, pues vemos en la contabilidad que hay cientos de miles o incluso millones de registros en una organización. Una auditoría, pues no puede revisar todos los registros, que sería imposible. Entonces, la auditoría se va a centrar en una parte de los registros, que es la parte más importante de los registros. Entonces, hay incluso unas fórmulas matemáticas para determinar cuáles son esos criterios para filtrar la información más importante para hacer la auditoría. Y todo lo demás, toda esa información que bien puede ser importante para efectos de la auditoría, no va a ser ya importante. ¿Ya? Entonces, vemos que en la información, para ciertas cosas, hay mucha información, pero para ciertos efectos, para el propósito de la auditoría, puede ser que el 20% o el 10% de toda la información de la organización es la que realmente tiene importancia. En las normas internacionales, la materialidad también se conoce como importancia relativa. ¿Ya? Importancia relativa, ¿por qué? ¿Por qué relativa? Porque en realidad todo es importante, pero dependiendo del objetivo, del uso y del observador de la persona que va a analizar, entonces esa importancia es relativa. Y ese es el primer acercamiento que quiero hacer con la materialidad. Miren ustedes que la materialidad también se puede aplicar a la vida personal, porque la información que nosotros obtenemos en nuestra vida al diario vivir, pues es mucha, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso cuando dormimos, nuestros sueños, nuestra mente no descansa, ¿no? Comienza a generar una cantidad de información y estamos relacionados con información en todo momento. ¿Qué es realmente la información de toda la que vemos en el día, la que realmente tiene esa importancia relativa para nosotros? Nosotros somos los que le damos la importancia relativa a esa información que vivimos todos los días. Y depende de nosotros que filtremos esa información. Cuando nos exponemos, por ejemplo, a las redes sociales, a TikTok, por ejemplo, a cualquier otra red, Instagram, YouTube, y vemos cantidad de información, una persona podría estar horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, viendo esa información. Depende de nosotros que filtremos qué tipo de información veamos. ¿Y por qué? Porque el tiempo que le dedicamos a la información en nuestra vida es realmente lo que nosotros le estamos dando importancia a esa información. Si nosotros dedicamos 3 horas a ver memes en redes sociales, pues no estoy diciendo ustedes, ¿no? Sino cualquier otra persona. Cualquier otra persona dedica 3 horas diarias a ver memes o cosas cómicas o lo que sea en redes sociales, pues en realidad a eso es lo que le está dando la mayor importancia en su vida. Pasemos a otro aspecto relacionado con la materialidad. La materialidad no se lo inventaron los contadores ni los auditores. Simplemente lo que nosotros conocemos como materialidad hoy en día es una aplicación universal que se le da a un concepto. Es una aplicación muy particular que se le da a un concepto universal, que es la materialidad.
Y ese concepto de materialidad desde ese punto de vista universal, ¿de dónde viene? Pues podemos hacerle la génesis a eso, a ese concepto, y podemos remontarnos a las épocas de los filósofos griegos 300 años antes de Cristo, más o menos, y relacionarla con la filosofía y también con las ciencias del derecho. La materialidad también se le conoce como la sustancia, lo material o lo sustancial o lo importante. En algunos contextos es sinónimo, ¿no? Lo sustancial de un texto, ¿ya? No, estamos leyendo un paper científico. ¿Cuál es lo sustancial de ese paper científico? Estamos leyendo una noticia. ¿Cuál es lo sustancial o lo material de ese texto científico? En nuestra vida también hay cosas sustanciales, ¿no? Importantes. Entonces, de allá viene ese concepto, ¿no? Ese concepto es muy antiguo y está relacionado con la sustancia. La sustancia o la materia. Si bien la relación, por eso se llama materialidad, relacionado con esa palabra que es más significativa todavía, que es la sustancia. La sustancia como sinónimo de materia. ¿Sí ven ustedes? Ahora, en lo relacionado con el derecho, que pues, se podría decir que es la aplicación más antigua que hay del concepto material, ¿cuál podría ser? Pues ustedes de pronto han escuchado que cuando hay un juicio y hay unas pruebas, los jueces y los abogados hablan de pruebas materiales, ¿cierto? Las pruebas materiales. ¿Qué son las pruebas materiales? Son pruebas que difícilmente se pueden negar. Son pruebas tan relacionadas con el caso, con el delito podría ser, que muy difícilmente el acusado puede negar que esas pruebas no son de él, porque lo relacionan directamente con el delito o con el crimen. Entonces, una prueba material es una prueba relacionada directamente con los hechos y con ese crimen, digámoslo así, desde el punto de vista de la analogía que estamos haciendo con el derecho. Entonces, una prueba es más material que otra cuando más se relaciona con esos hechos reales. ¿Ya? Entonces, esa es la aplicación en el derecho. Y hasta hoy en día, desde 300 años antes de Cristo hasta ahora, se habla entonces de pruebas materiales. Así también, desde el punto de vista corporativo, también se puede hablar de pruebas materiales idénticamente como se habla en el derecho. También esto va para los auditores. Disculpen si hablo mucho de los auditores, pero es que los auditores tienen en todo lo que tiene que ver con materialidad una relación muy estrecha, porque los auditores también generan evidencias, ¿ya? Evidencias científicas para demostrar los hechos. Y esas evidencias deben ser materiales, o sea que se deben relacionar con los hechos reales, ya sea un hecho, ya sea, por ejemplo, un descuadre en una cuenta, o ya sea una situación mucho más delicada como un fraude o un delito financiero, podría ser. Entonces, la prueba material puede ser un documento, puede ser incluso una grabación, puede ser una guía en un software, ya un registro que se deja en un software. Todos ellos son pruebas materiales que utiliza el auditor. En términos de informe de sostenibilidad, ¿por qué esto es tan importante? Porque los informes de sostenibilidad tienen que evidenciar hechos que ocurren dentro y fuera de la organización y que tienen una relación directa con los ecosistemas. Entonces, hay que encontrar dentro de la información corporativa esos registros o esa información que tiene una relación directa con esos
impactos, pero también oportunidades relacionadas con el medio ambiente. Y ahí es donde también radica la importancia de la materialidad, ¿ya? Entonces, vemos diferentes usos de la materialidad para los informes de sostenibilidad. Bueno, ¿cómo podríamos definir la materialidad? ¿Cómo lo podemos definir? Yo aquí tengo una definición que quiero compartir con ustedes, que he construido a lo largo de varios años, basado en otros conceptos. Lo que pasa es que el concepto de materialidad es muy amplio y tiene muchos autores y pues cada autor define su concepto como lo ve. Entonces se crea una discusión teórica sobre qué es materialidad. Yo lo que he hecho es un ejercicio de síntesis, de análisis de varias teorías, de varios conceptos, y he construido una lo más sencillo posible y se las quiero compartir en este momento. ¿Qué es materialidad entonces? Aquí en esta frase muy corta quiero definir qué es materialidad. Entonces vemos que materialidad es el nivel de potencia, escuchen muy bien esa palabra, es el nivel de potencia que posee un hecho o información para influir en las decisiones de la organización. Aquí en este concepto hay varias palabras que quisiera hacer énfasis. La primera palabra que quiero hacer énfasis es la palabra que está entrecomillada, que es potencia. La potencia, ¿qué significa una potencia? Pues una potencialidad es una capacidad que tiene algo, de hacer una cosa, ¿cierto? Por ejemplo, una bomba o digamos un cartucho de dinamita. Un cartucho de dinamita tiene la potencia de destruir una roca. Tiene una potencia de destrucción, ¿cierto? Pero por el hecho de la existencia del cartucho de dinamita, no significa que esa dinamita vaya a explotar, ni vaya a destruir la roca, pero tiene la potencia de destruir la roca. Todos nosotros en nuestra vida tenemos la potencia de hacer muchas cosas, pero no significa que por tener esa potencia, esas cosas se vayan a hacer solas. Así mismo como la dinamita necesita una mecha, una chispa para encender esa mecha y explotar y generar ese efecto destructor. Asimismo, nosotros en nuestras vidas necesitamos algo que nos encienda, que nos ayude a explotar en el mejor término en el mejor sentido del término. Cuando digo explotar no significa destruir, ¿no? Perdón, voy a silenciar aquí el micrófono. Bueno, entonces, miren ustedes cómo hemos analizado varias cosas. Hemos analizado este concepto de materialidad relacionada tanto por aspectos técnicos como para aspectos personales para la vida. Entonces, sigamos con el concepto. Entonces, materialidad es la potencia de ¿qué? Si hablamos desde el punto de vista de materialidad de la información. Es la potencia que tiene una información para influir en el proceso de decisiones. Influir en el proceso de toma de decisiones. No quiere decir que la información, por el simple hecho de existir en una organización, no quiere decir que por ese hecho la información vaya a influir. No. Tiene la capacidad de influir, pero de allí, de la asistencia de la información a la influencia real, práctica de influir, hay una brecha grande. Y nuestra primera labor
como consultores o como me gusta definir más a las personas que estudian con nosotros. Nosotros como líderes ambientales dentro de la organización, porque si nosotros estamos hablando de sustentabilidad, es porque somos líderes. Esa es otra diferencia, una diferencia grande entre un profesional que trabaja sostenibilidad a un profesional que trabaja sustentabilidad. El profesional que trabaja sostenibilidad, básicamente lo que hace es seguir un guión, hacer un checklist. Mientras que el profesional que trabaja sustentabilidad, además de cumplir ese guión y cumplir ese checklist que está normatizado y es obligatorio, además de eso, ayuda a transformar la organización. Un checklist o un cumplimiento obligatorio de una normatividad no de por sí no transforma la organización. Lo que transforma la organización es cambiar las prácticas, la cultura organizacional. Y eso se logra con los procesos relacionados con la sustentabilidad. Pero bueno, sigamos entonces con nuestra definición. Algo es material cuando tiene la potencia para influir en la toma de decisiones. En una organización hay mucha información y no toda la información en una organización tiene la misma potencialidad de hacer cambiar las decisiones. El trabajo de los constructores de informes financieros es filtrar esa información para que en los estados financieros y en las notas se muestre la información más relevante para influir en la toma de decisiones. Hablando desde el punto de vista de la contabilidad bajo nivel. Y desde el punto de vista de la contabilidad ambiental, desde el punto de vista de la sostenibilidad y la sustentabilidad, entonces, ¿cómo sería? Pues sería básicamente el mismo concepto, pero le agregaríamos que es la capacidad, la potencialidad que tiene la información para influir en esas decisiones, pero que van a afectar asuntos ambientales. O sea que ya tiene un propósito. Si estamos hablando de materialidad para informes de sostenibilidad, pues es el mismo concepto, pero con un propósito relacionado directamente con esa toma de decisiones. Esa toma de decisiones ya tiene una orientación y esa orientación está ligada a aspectos medioambientales. Entonces, para ir afinando e ir decantando la definición de materialidad para informes de sostenibilidad, si usted tiene por ahí un cuaderno, un lapicito, por favor anótelo. La materialidad para informes de sostenibilidad es la capacidad que tiene la información corporativa para influir en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente. Ese es un acercamiento muy importante que podemos hacer desde el punto de vista de la materialidad. Bueno, esto se vuelve más complejo porque, asimismo como en la vida todos somos diferentes, ningún ser humano es igual a otro. Todos tenemos nuestros puntos de vista diferentes. Todo es relativo al observador. Eso es una realidad propia que vivimos todos los seres humanos. Todo es relativo al observador. Y aquí quiero referirme a una teoría muy divulgada desde la física por el señor Albert Einstein, que es la teoría de la relatividad. Esa teoría de la relatividad, mire que eso no tiene nada que ver con contabilidad, pero sí tiene que ver mucho con este principio de la importancia relativa y de la materialidad. ¿Por qué? Porque la relatividad general, ¿qué dice? Dice que
todo es relativo al observador, incluso variables como el espacio y el tiempo son relativos al observador. Pero hay una sola cosa constante en el universo, que es la velocidad de la luz. Eso es lo que dice básicamente el señor Albert Einstein en su teoría de la relatividad general. ¿Y eso qué tiene que ver con la materialidad? Pues tiene que ver mucho porque estamos diciendo que la materialidad es la importancia relativa. ¿Relativa para quién? Pues relativa para el que toma la decisión. Ojo con eso, no es relativa para un gran grupo de personas. No es relativa para todos los empleados de una organización ni para todos los miembros de una organización. No, es para un grupo selecto de esa organización o esas personas que están analizando la información. ¿Y cuáles son? Son los tomadores de decisión. Estamos hablando desde un contexto económico, capitalista, de economía de mercado. Entonces, esos tomadores de decisión tienen un rol muy especial dentro de las organizaciones porque son los dueños de la organización, los dueños del capital, los dueños de los sistemas de producción. Eso lo tenemos que tener en cuenta, porque es que cuando yo hablo de materialidad, yo no puedo simplemente decir que es la potencia que tiene la información para el proceso de toma de decisiones sin tener en cuenta quién es el que toma las decisiones. Entonces, ahí se limita mucho el concepto. Si estamos hablando de materialidad desde las normas internacionales de información financiera NIF, ese tomador de decisión tiene un nombre y se llama inversionista. Y así se dice textualmente en la norma. Es más, cuando yo leo la norma NIF S1, la norma de sostenibilidad S1, que en otra futura clase aquí en este espacio, de pronto la podemos tratar, en esa norma, en los primeros 6 parágrafos, dice que el enfoque, la visión que se va a tener cuando se habla de materialidad ahí en todo lo que tiene que ver con esa norma, va a ser desde la visión del inversor. Entonces, no es la visión del trabajador, no es la visión del auditor el que habla la NIF, ni mucho menos es la visión de los grupos de interés ni de las comunidades. La visión que habla en la NIF, tanto en la NIF financiera como en la NIF S1 y S2, es la visión del inversor. Yo aquí no quiero juzgar si eso está bien o está mal. Simplemente eso es lo que dice la norma. Si estamos hablando de materialidad bajo NIF, entonces lo que importa es esa importancia relativa, pero desde los zapatos del inversor, no desde los zapatos suyos como contador, ni suyos como auditor. No, señor, no, señor. Son los zapatos del inversor, entonces hay que tener esa empatía con el inversor, meterse en esos zapatos y comenzar a pensar como el inversor. Eso ya es un problema. ¿Por qué es un problema, estimados amigos? Porque el inversor solamente tiene una preocupación. Y esa preocupación, desde esa teoría científica que se llama el utilitarismo, desarrollada por Jeremy Bentham y el señor Johann Stuart Mill, por allá en 1800,
Esa teoría lo que dice es que lo más importante desde el punto de vista económico es maximizar los dividendos. O sea que cuando estamos hablando del enfoque del inversor dentro de una sociedad capitalista como la nuestra, lo que estamos hablando es que la importancia relativa del inversor es maximizar los dividendos. Y eso ya es una cosa problemática. Y más si estamos hablando de informes de sostenibilidad. ¿Cómo así? Sí, la NIF está diciendo, usted tiene que hacer unos informes de sostenibilidad. Pero ojo, lo más importante es maximizar los dividendos. Y allí comienzan las contradicciones. Porque desde el punto de vista corporativo, a veces hay situaciones tan complejas en donde tenemos que decidir una u otra cosa. O maximizamos los dividendos o destruimos los ecosistemas. Y allí hay una discusión no solamente desde el punto de vista económico, sino discusiones éticas y discusiones sociales y morales, y también filosóficas. Entonces eso no es tan fácil. No es tan fácil. Si yo soy un auditor de informe de sostenibilidad y solamente me baso en la NIF, entonces, básicamente, disculpen lo que voy a decir, pero me convierto en una especie de autómata. Me convierto en un agente, así parecido a los agentes de inteligencia artificial, que solamente hacen lo que se les programa. Porque en la norma NIF está muy bien delimitada. Y con eso no quiere decir, no lo quiero juzgar si eso está bien o está mal. Simplemente eso es lo que dice la norma. Y aquí hay algo que lo invito a reflexionar, estimado profesional. Las normas son 100% sistematizables. La norma NIF, incluso porque es una norma financiera que se basa en reglas financieras, es 100% sistematizable. Tanto la S1 como la S2 y todo el marco conceptual de la NIF. Se pueden sistematizar, es más, ya están sistematizadas el marco conceptual de la NIF en los software contables que tenemos hoy en día. ¿Y con eso qué estoy diciendo? Que si usted solamente trabaja NIF, estimado amigo y amiga, tiene el riesgo de que una inteligencia o un software lo desplace. Porque el trabajo de la NIF es 100% sistematizable y es más, el sistema lo puede hacer mejor que uno, porque son sistemas de expertos. Y ya conocemos muy bien cuál es la capacidad que tiene un modelo de inteligencia artificial. Así que en nuestro ejercicio profesional debemos ampliar nuestra visión. No solamente quedarnos con la visión de la norma, porque la visión de la norma es totalmente limitada y sistematizable. Academia SUA, sustentabilidad y unidad para América Latina. La Academia SUA nos enseña a ser fiel a la vida, la historia, la liberación, educación verde, revolución. Con la selva en la voz y justicia en acción, la Academia SUA siembra la visión de un futuro donde el pueblo manda, sustentabilidad que nunca se ablanda.